esposo me humilló con su discurso en la boda, y eso me hizo darme cuenta de que nunca debí casarme con él. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que mi boda se convertiría en la historia que más me costaría contar. Ese día, todo era exactamente como lo había soñado. El salón lleno de luces cálidas, las flores blancas con un toque de eucalipto, la música suave de fondo, el murmullo de la gente que quiero. Me había levantado temprano, con esa mezcla de nervios y felicidad que no te deja respirar del todo, pero te hace sonreír sin parar. Recuerdo que mientras me maquillaban, mi mamá no dejaba de llorar. Ay, mi niña, te casas. Y yo me reía. Todo era tan bonito, tan limpio, tan prometedor. Me miré al espejo y pensé, así se siente cuando todo encaja. Daniel, mi futuro esposo, siempre fue el tipo tranquilo. De esos hombres que no se alteran por nada. Callado, educado, serio, a veces hasta demasiado. Yo solía bromear con eso, si algún día nos peleamos, tú ni siquiera vas a gritar. Y él sonreía, me abrazaba y decía, no hace falta gritar para tener razón. Ese día, sin embargo, noté algo distinto. Cuando llegó al salón para las fotos previas, lo vi pálido. Le temblaban un poco las manos y no me miraba mucho a los ojos. Le pregunté si estaba bien y me respondió con un sí, solo nervioso que no sonó del todo sincero. Pero no le di importancia. Pensé que todos los novios se ponen así. La ceremonia fue preciosa. Yo apenas podía contener las lágrimas cuando lo vi esperándome en el altar. Mis amigas lloraban, mi papá no podía hablar. Cuando dijimos los votos, su voz tembló un poco, y yo lo interpreté como emoción. Le apreté la mano y él me sonrió, aunque algo en su mirada me pareció distante, como si pensara en otra cosa. Después vino la fiesta. Los brindis, los abrazos, las fotos interminables. Todo el mundo bailando, riendo, gritando mi nombre. Era el día más feliz de mi vida. Hasta que Daniel pidió el micrófono. Cuando Daniel pidió el micrófono, pensé que iba a agradecer a los invitados, o a contar alguna anécdota divertida, como hacen todos los novios. Habíamos planeado casi todo juntos, pero esa parte, el discurso, él quiso dejarla como sorpresa. Me dijo que quería hablar desde el corazón, y claro, yo imaginé algo dulce, romántico, de esos discursos que hacen llorar hasta al DJ. Recuerdo que el maestro de ceremonias le pasó el micrófono y Daniel se puso de pie, acomodándose la chaqueta. Había recuperado un poco el color del rostro, pero seguía con ese aire raro, como si estuviera a punto de hacer algo importante. Yo, todavía riendo por la última broma del padrino, ni sospechaba nada. Bueno, empezó, con esa voz calmada que siempre tenía, no soy muy bueno con los discursos, pero hay cosas que uno no puede dejar de decir hoy. Los invitados aplaudieron y silbaron, animándolo. Yo sonreí. Lo miraba con cariño, pensando, ay, qué tierno, va a decir algo lindo. Daniel agradeció a nuestros padres, a los amigos, a los que viajaron para estar ahí. Todo normal. Hasta ese momento, era el típico discurso de boda, emotivo, pero tranquilo. Después hizo una pausa. Miró el micrófono, luego me miró a mí, y bajó un poco la voz. Clara y yo pasamos por muchas cosas antes de llegar hasta acá. El público rió, alguien gritó así es el amor, y todos siguieron riendo. Pero él no sonrió. No todos saben lo difícil que fue para nosotros, y creo que eso es lo que hace que este día sea todavía más especial. Mi corazón dio un pequeño salto. No entendí bien por qué, pero sentí que algo no iba bien. Tal vez fue la forma en que lo dijo, o esa mirada fija, como si estuviera por confesar algo. Daniel siguió hablando. El amor, cuando es real, no se mide por los momentos bonitos, sino por los momentos en que uno tiene razones para rendirse y aún así decide quedarse. Algunas personas aplaudieron, otras asintieron con emoción. Yo sonreí, incómoda. En mi cabeza pensaba, ¿a qué viene esto? ¿Por qué está hablando así? Intenté convencerme de que solo era un discurso profundo, de esos que parecen demasiado intensos pero luego terminan bien. Pero su tono se hacía cada vez más serio. Yo aprendí que amar de verdad también significa perdonar. Ahí, sentí un nudo en el estómago. Fue como si me hubieran bajado la música de golpe. Mis mejillas se tensaron, y mi sonrisa se quedó congelada. Perdonar. Esa palabra, era imposible no recordar. Un año atrás, habíamos tenido una crisis. Yo había hablado con alguien más, un ex, para ser exactos, durante unas semanas. No pasó nada físico, pero Genio lo descubrió y se sintió traicionado. Tuvimos muchas discusiones, lágrimas, silencio. Hasta que un día él me dijo, te perdono, pero no lo olvides. Y nunca más volvimos a hablar del tema. Al menos, no hasta ese momento. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Yo ya no escuchaba bien las risas ni los aplausos. Solo escuchaba su voz. Perdonar no es fácil, pero cuando uno ama, aprende a hacerlo. Hoy quiero agradecer a todos los que nos apoyaron, a los que creyeron en nosotros cuando parecía que no había vuelta atrás. Vi a mi madre sonreír, sin entender lo que pasaba. Vi a mis amigas mirarse entre sí, con caras confundidas. Y yo, intentando mantener la compostura, solo pensaba, por favor, no sigas, no aquí. Pero él siguió. Este matrimonio es una prueba de que el amor puede superar incluso los errores más duros, esos que duelen en el alma. Porque cuando la persona que amas se equivoca, y tú decides perdonar, estás eligiendo amar de verdad. Alguien gritó, eso, así se habla, y la gente empezó a aplaudir. Yo sentía que el aire se me escapaba. No podía moverme, no podía reaccionar. Era como si todo el salón se hubiera cerrado sobre mí. Daniel me miraba, directo, con una serenidad que me helaba. Yo apenas podía sostener su mirada.
En mis oídos, la frase cuando la persona que amas se equivoca seguía repitiéndose como un eco. Intenté sonreír, pero mis labios temblaban. Mi amiga Laura, que estaba sentada cerca, me tocó el brazo y me susurró: Clara, ¿estás bien? Asentí, sin poder decir nada. El discurso continuó un rato más. No fue explícito. No dio nombres, ni fechas. Pero no hacía falta. Todos entendieron. Él hablaba del perdón, de la confianza recuperada, de la fe en el otro, y cada palabra era como una aguja. Yo solo podía pensar: lo está contando nuestra historia, mi error, delante de todos. Y lo peor no era eso. Lo peor era la forma en que lo hacía, como si estuviera orgulloso, como si fuera el héroe que me salvó de mí misma. La víctima que decidió amar a pesar de todo. Cuando terminó, levantó la copa y dijo: por el amor que resiste y se fortalece. Todos aplaudieron. Algunos gritaron: ¡viva el amor verdadero! Y yo sonreí. Sí, sonreí, porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque si no lo hacía, me iba a quebrar ahí mismo, delante de todos. El resto de la noche, no recuerdo bien. Las fotos, la música, las risas, todo se mezcló en un ruido lejano. Yo me movía como un fantasma, con una copa en la mano y una sonrisa pintada. Por dentro, sentía una mezcla de rabia, vergüenza y una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Más tarde, cuando fui al baño, me miré al espejo. Tenía los ojos vidriosos, el maquillaje corrido, y las manos temblando. Pensé: no puedo creer lo que acaba de hacer. Y sin embargo, lo había hecho. En mi propio matrimonio. Delante de toda la gente que quiero. Cuando volví del baño, todavía podía escuchar las risas de la gente desde afuera. La música había vuelto, el DJ ponía algo alegre, y todos parecían felices. Era increíble cómo la vida podía seguir como si nada, incluso después de que el mundo se te caía encima. Me miré en el espejo una última vez, respiré hondo y me obligué a salir. No quería que nadie notara que estaba mal. Si algo había aprendido de Daniel era eso: no mostrar debilidad en público. Cuando regresé a la mesa principal, él estaba rodeado de amigos, riendo, con el micrófono todavía en la mano. Parecía completamente tranquilo, como si su discurso no hubiera tenido nada de raro. Me vio llegar, me sonrió y estiró la mano hacia mí. Yo me acerqué. La gente aplaudió, gritó: ¡qué pareja tan fuerte! Así se hace. Y yo, con el alma hecha polvo, solo pude sonreír y abrazarlo frente a todos. Lo abracé por inercia, pero sentí que no lo conocía. Esa persona que me sujetaba la cintura, que me besaba en la mejilla mientras los demás aplaudían, no era mi esposo. Era alguien que acababa de exponerme, de usar mis errores como adorno para su discurso heroico. Después del brindis, se acercaron varias personas. Una tía suya me dijo: qué bonito lo que dijo Daniel, hija. No todos los hombres son capaces de perdonar así. Tienes mucha suerte. Yo asentí, tragué saliva y respondí algo automático como: sí, tengo mucha suerte. Cada palabra era una puñalada. Porque lo que nadie entendía era que ese perdón del que él hablaba no era amor, era una cadena. Durante la cena, me costaba tragar. Cada vez que alguien me miraba, yo sentía que sabían. ¿Qué estaban pensando? ¿Será verdad? ¿Qué habrá hecho ella? Y eso me mataba por dentro. Daniel estaba relajado, como si nada hubiera pasado. Bromeaba, hablaba con todos, brindaba otra vez. De vez en cuando me miraba y me guiñaba un ojo, como si compartiéramos un secreto lindo. Pero no era un secreto, era una herida abierta. Una que él acababa de mostrarle al mundo con una sonrisa en la cara. En un momento, mientras bailábamos, le susurré al oído: ¿por qué dijiste eso, Daniel? Y él, sin dejar de sonreír para las cámaras, respondió: solo conté la verdad. No fue nada malo. Me dejaste en ridículo. No, al contrario. Mostré que somos fuertes, que superamos las cosas. Me quedé en silencio. Él seguía moviéndose al ritmo de la música, como si nada. Yo, en cambio, sentía que cada paso era una especie de tortura. Más tarde, cuando todos estaban distraídos, me senté sola un momento. Miré el salón, las luces cálidas, las mesas con copas medio vacías, las risas, la pista de baile. Era hermoso. Y al mismo tiempo, me sentí completamente fuera de lugar, como si todo eso no me perteneciera. Vi a mi madre en otra mesa, hablando con una de mis primas. Estaba feliz, sin sospechar nada. No quería arruinarle ese momento, ni a ella ni a nadie. Así que respiré hondo, volví a ponerme de pie, y fingí. Fingí todo lo que pude. Fingí que nada me dolía, que el discurso había sido romántico, que seguía siendo la novia feliz. Pero por dentro, la rabia crecía. Y debajo de la rabia, algo peor, la decepción. La certeza de que el hombre con el que me acababa de casar no me había perdonado realmente. Solo había esperado el momento perfecto para recordarme, frente a todos, que yo era la que debía algo. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se iban, él me abrazó por detrás y me dijo: ¿ves? Salió todo bien. Yo no respondí. Solo asentí y dejé que me abrazara. Porque si abría la boca, me iba a romper. Y no quería hacerlo delante de nadie. Cuando subimos al coche para ir al hotel, guardamos silencio. Ni una palabra. Solo el sonido del motor y mi mente repitiendo la misma frase una y otra vez. Me expuso. Me usó. Y ni siquiera se da cuenta. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo seguía despierta. Mirando el techo, sin poder dejar de pensar en cada aplauso, en cada sonrisa, en cada mirada que sentí clavarse en mí. Y entendí que algo se había roto. Tal vez no se veía, pero lo sentía.
Era invisible, pero irreversible. El sí, acepto que había dicho horas antes, ya no significaba lo mismo. El silencio en el coche fue insoportable. Podía escuchar el sonido de mis propios pensamientos, tan fuertes que casi tapaban el motor. Daniel tarareaba bajito la canción que el DJ había puesto al final de la fiesta. Parecía feliz, tranquilo. Y eso me enfurecía todavía más. Yo miraba por la ventana, con las luces de la ciudad pasando rápido, como si quisiera escapar de todo eso. De repente, me di cuenta de que lo que más me dolía no era lo que había dicho, sino el hecho de que él no entendía por qué me dolía. Llegamos al hotel, el típico lugar elegante reservado para recién casados. Pétalos en la cama, champaña, luces suaves. Todo perfectamente preparado para una noche especial. Pero yo solo quería que terminara. Me senté al borde de la cama, todavía con el vestido puesto. Él se acercó, me acarició el hombro y me dijo en voz baja, «Estás muy callada, amor, ¿te pasa algo?» Levanté la vista y lo miré. «¿De verdad me estás preguntando eso?» «Sí, te noto tensa. Pensé que estarías feliz». «¿Feliz?» «Daniel, me humillaste frente a todos». «¿Humillarte?» «No digas eso. Solo quise ser honesto, compartir nuestra historia, mostrar que el amor puede superar todo». Esa frase, esa maldita frase. Superar todo. Como si mi error, el que él había insinuado frente a toda su familia, fuera su trofeo. No tenías derecho a hablar de eso, Daniel. Nadie tenía por qué saberlo. Era nuestro asunto. Pero ya lo superamos, ¿no? No hay nada que ocultar. Claro que hay cosas que se deben guardar. No todo se cuenta, y menos así, delante de tus padres, tus amigos, tus jefes. Yo solo quería demostrar que te perdoné. Eso no era perdón, era castigo. El tono de mi voz lo hizo callar. Por un segundo, me miró sin entender, como si de repente yo fuera la agresiva. Luego suspiró, se sentó al otro lado de la cama y dijo, «No era mi intención hacerte sentir mal. Pero si lo tomas así, lo siento». Esa disculpa fue la más vacía que escuché en mi vida. Fría, automática. Una disculpa que no pedía perdón, solo cerraba el tema. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo y casi no me reconocí, el maquillaje corrido, el peinado destrozado, los ojos hinchados. Parecía una versión cansada de la mujer que, hacía apenas unas horas, sonreía bajo un arco de flores prometiendo amor eterno. Me quité el vestido despacio, con un nudo en la garganta. Mientras tanto, él se acostó en la cama y puso la televisión. Sí, en nuestra noche de bodas. Como si nada hubiera pasado. ¿De verdad vas a dormir?, pregunté desde el baño. Mañana tenemos que levantarnos temprano, amor. El vuelo sale a las 8. ¿Y ya está? ¿No vamos a hablar de lo que hiciste? Ya hablamos. No quiero discutir. No era una respuesta. Era un muro. Y detrás de ese muro, yo me estaba ahogando. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por kilómetros de silencio. Yo no podía cerrar los ojos. Lo escuchaba respirar, tranquilo, y me preguntaba cómo podía estar tan en paz después de todo. Yo, en cambio, sentía que el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Pasé horas pensando en lo que dijo durante el discurso. Pasamos por momentos difíciles, cometimos errores, pero aprendí a perdonar. Esa palabra, perdonar, repetida tantas veces, sonaba como una condena. Como si hubiera firmado un contrato donde él siempre tendría la última palabra. Y lo peor fue darme cuenta de algo, no lo había hecho por maldad. Daniel realmente creía que había hecho algo bueno. Que su discurso honesto nos mostraba como una pareja madura, fuerte, transparente. Pero no entendía que había destrozado la intimidad, que me había reducido a un ejemplo, a una historia edificante para entretener a los demás. Esa noche, mientras miraba el techo, me prometí algo, no iba a llorar por eso. No esa noche. No iba a darle el gusto de pensar que todo estaba bien solo porque yo callaba. Pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Porque, ¿cómo construyes un matrimonio cuando la primera piedra ya está agrietada? ¿Cómo miras a alguien igual después de que te expone frente a todos, y encima cree que fue por amor? Cerré los ojos, fingí dormir y me juré que, al menos durante la luna de miel, intentaría entenderlo. Intentaría salvar algo. Aunque, en el fondo, ya sabía que algo se había roto para siempre. La mañana siguiente fue extrañamente normal. Me desperté antes que él. El sol entraba por la ventana del hotel, y por un instante pensé que todo había sido una pesadilla. Que el discurso, la incomodidad, la rabia, todo era un mal sueño. Pero cuando lo vi dormir, tan tranquilo, me volvió la sensación en el estómago, esa mezcla de tristeza y desilusión que no se va ni con café ni con sol. Me levanté despacio, me duché, y me miré otra vez al espejo. Me veía vacía. No triste, no enfadada, vacía. Como si me hubieran apagado algo por dentro. Cuando él despertó, sonrió, se acercó y me dio un beso en la frente. «Buenos días, señora Márquez». Su voz sonaba tierna, casi perfecta. Yo solo respondí con una sonrisa tensa. No quería discutir. No otra vez. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Más o menos». «Te noté inquieta, ¿sigues molesta por lo de anoche?» «No quiero hablar de eso. Deberías dejarlo atrás, amor. No vale la pena amargarte el primer día de nuestro viaje». Esa frase, «deberías dejarlo atrás», se volvió un eco constante durante las siguientes semanas. Cada vez que intentaba hablar del tema, cada vez que trataba de explicarle cómo me había sentido, él respondía con lo mismo. Y poco a poco entendí que no quería arreglarlo. Solo quería borrarlo. Nos fuimos a Cancún. Playas, sol, fotos perfectas.
Todo se veía ideal desde afuera. Mis amigas comentaban las historias en Instagram con corazones y frases tipo "qué amor tan bonito, parecen de película". Y yo respondía con emojis, fingiendo que sí, que era de película. Solo que la película era de terror psicológico, y yo todavía no me había dado cuenta. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado. Él controlaba todo, los horarios, los restaurantes, las actividades. Si yo decía que quería dormir un poco más, respondía con un "pero amor, ya pagamos el tour". Si pedía quedarme en la piscina, insistía en que sería mejor salir a caminar. Nada agresivo, nada que pareciera malo, pero siempre era su plan, su ritmo, su versión de lo correcto. Un día, mientras almorzábamos frente al mar, me soltó algo sin que se lo preguntara. ¿Sabes? Todavía me duele lo que pasó, pero intento no pensar en eso. Yo lo miré, sorprendida. ¿Y por qué lo mencionas entonces? Porque quiero que sepas que, aunque me dolió, te elegí igual. Me quedé callada. No supe qué responder. Sonaba tan noble, tan correcto, pero en el fondo, me sonó a advertencia. Como si dijera te elegí a pesar de lo que hiciste, así que recuérdalo. Esa tarde, mientras él dormía una siesta, salí sola a caminar por la playa. Necesitaba pensar, estar lejos del papel de esposa feliz. Me senté en la orilla y miré las olas. Y ahí, en ese silencio, me di cuenta de algo que me heló el cuerpo. Yo estaba cuidando cada palabra, cada gesto, cada mirada, como si tuviera miedo de decepcionarlo otra vez. Esa no era la forma en que uno ama. Era la forma en que uno sobrevive. A los pocos días, tuvimos una pequeña discusión. Una tontería, realmente. Yo quería quedarme una hora más en la playa y él quería volver al hotel. No pasa nada, ve tú. Yo me quedo un rato y te alcanzo después. No, prefiero que vayamos juntos. Pero si te da sueño, anda. No me gusta dejarte sola. No sabes cuidar de ti cuando estás distraída. Me reí, pero él no sonrió. Me lo decía en serio. Era una frase simple, pero cargada de algo que no entendí del todo. No era preocupación. Era control. Durante los siguientes días, esa sensación se hizo más clara. Me corregía cuando hablaba demasiado con desconocidos. Me pedía que no subiera ciertas fotos. Comentaba cada elección de ropa con un "no prefieres algo más discreto". Y lo hacía con una sonrisa, con ese tono amable que lo hacía sonar protector. Al principio pensé que eran inseguridades normales. Pero cada vez que yo marcaba un límite, él lo cruzaba. Siempre con amabilidad, siempre con lógica. Y si me molestaba, me hacía sentir culpable. Solo intento cuidarte, amor. No entiendo por qué te lo tomas mal. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que no olvidaré jamás. A veces pienso que, si no hubiera dicho lo del discurso, seguiría siendo la misma de antes. ¿Cómo de antes? Pregunté. Más humilde, más consciente de lo que tenemos. Fue como si me dieran una bofetada sin manos. Esa era su verdad. El discurso no había sido un error impulsivo, ni un malentendido. Había sido su forma de ponerme en mi lugar. De recordarme, desde el primer día, que él era quien perdonaba. Que yo debía ser agradecida. Ahí lo vi con otros ojos. Y me asusté, porque Daniel no gritaba, no insultaba, no golpeaba. Pero manipulaba con una calma escalofriante. Y lo peor era que lo hacía creyendo que tenía razón. El resto del viaje fue una actuación. Yo sonreía, él también. Tomábamos fotos, comíamos juntos, hacíamos planes para el futuro. Pero todo estaba teñido por una sombra. La sombra de su discurso. De esa frase que había dicho frente a todos, aprendí a perdonar. Esa palabra se volvió una frontera invisible entre nosotros. Un recordatorio constante de que, aunque estábamos casados, yo era la que debía demostrar gratitud por haber sido elegida de nuevo. Y en las noches, cuando él dormía abrazándome con ese aire de seguridad, yo me quedaba despierta, mirando la oscuridad y repitiendo en silencio: no me siento perdonada. Me siento vigilada. Volvimos de la luna de miel una semana después. Desde afuera, todo parecía perfecto. Las fotos, las risas, los mensajes de qué pareja tan linda, los corazones en redes. Nadie habría imaginado que yo volvía con el alma hecha pedazos. La casa estaba llena de flores que habían llegado después de la boda. Cartas, regalos, sobres con dedicatorias. En todas decían lo mismo, que su amor siga creciendo. Y cada vez que leía esa frase, me preguntaba si eso era amor. Si amar realmente significaba tener que agradecer todos los días que alguien no te haya dejado. Durante las primeras semanas traté de volver a la rutina, pero todo se sentía forzado. Daniel seguía siendo atento, cariñoso, incluso más de lo normal. Pero había algo distinto en sus gestos, en su mirada. Cada vez que hablábamos, sentía que estaba midiendo mis palabras, como si me vigilara sin hacerlo. Una noche, mientras cenábamos, me miró y dijo con voz calmada: ¿sabes? Me alegra haberte perdonado. No todos lo habrían hecho. Esa frase, otra vez. Y lo dijo con tanta naturalidad que me dio miedo. No porque fuera violento, sino porque lo decía como si realmente creyera que yo debía agradecerle por eso. Esa noche, cuando me acosté, no pude dormir. Me levanté en silencio, bajé a la sala y abrí la libreta donde había escrito mis votos antes del matrimonio. Los leí una y otra vez. Decían cosas como: prometo cuidarte incluso en tus días grises, prometo no recordarte tus errores, prometo perdonarte y no usar el pasado como arma. Y me di cuenta de que yo sí había cumplido mis promesas. Pero él no. Él convirtió el perdón en una forma de poder. Pasé toda la noche pensando en el discurso. En sus palabras exactas: cometimos errores, pero aprendí que el amor verdadero perdona y construye de nuevo.
Suena tan noble, tan bonito, pero ahora lo escuchaba con otros oídos. No era una declaración de amor, era una advertencia. Un recordatorio público de que yo había fallado y él, el hombre generoso, me había salvado. A la mañana siguiente, lo esperé con el café servido. Decidí que ya no quería seguir viviendo en silencio. Cuando se sentó frente a mí, le dije con calma, Daniel, quiero hablar contigo, y esta vez no quiero que cambies el tema. Él me miró, un poco sorprendido. ¿Otra vez eso? Sí, porque nunca lo resolvimos. Porque no fue solo un discurso, Daniel. Fue una forma de exponerme. Ya te dije que no quise hacerlo con mala intención. No estoy hablando de intención. Estoy hablando de respeto. Guardó silencio. Yo seguí. Durante semanas intenté convencerme de que estaba exagerando, de que era sensible. Pero no, Daniel. Lo que hiciste me hizo sentir pequeña. Como si tuviera que agradecerte todos los días por no haberme dejado. Él frunció el ceño, incómodo. No entiendo por qué sigues pensando en eso. Ya pasó. Para ti pasó. Para mí, no. Porque tú usas ese discurso para recordarme que tú me perdonaste. Y eso no es amor. Eso es control. Su expresión cambió. Por primera vez, se quedó sin palabras. Después de un silencio largo, dijo, solo quería que la gente supiera que somos fuertes. No, querías que supieran que tú eres fuerte, que tú soportaste lo que yo hice, y me convertiste en tu trofeo moral. Él suspiró, se pasó una mano por el rostro y dijo, eres injusta. Nadie habría hecho lo que yo hice. Exacto. Nadie habría hecho un discurso así. Nadie que realmente ame. Lo dije sin gritar, sin llorar. Y fue justo eso lo que lo descolocó. Porque por primera vez, no discutí. Solo puse un punto final. Me levanté, tomé mi bolso y le dije, no sé si esto puede arreglarse. Pero necesito distancia. No quiero vivir agradeciendo que me quieras. Él intentó detenerme. Estás loca, te vas a ir por algo que ya pasó. No me voy por lo que pasó, Daniel. Me voy por lo que sigue pasando cada vez que lo niegas. Salí. No lloré. No temblé. Solo caminé, con el corazón apretado pero ligero. Por primera vez desde la boda, respiré sin culpa. Esa noche me quedé en casa de una amiga. Ella me abrazó y me dijo, ¿estás segura? Y yo respondí, por primera vez, sí. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir tranquila. A veces me llegaban mensajes suyos, largos, cargados de frases como no sabes lo que estás perdiendo, yo solo quise salvarnos, la gente no entenderá por qué me dejaste. Y ahí lo confirmé, Daniel no quería amor, quería ser el héroe de la historia. Y yo ya no estaba dispuesta a ser su villana. Hoy, meses después, miro atrás y entiendo que el verdadero problema nunca fue el discurso. Fue lo que había detrás, la necesidad de demostrar, de quedar bien, de tener el control disfrazado de amor maduro. A veces me preguntan qué sentí ese día, cuando él habló frente a todos. Y la verdad es que me sentí invisible. Porque el discurso que todos aplaudieron, el que hizo llorar a su madre y sonreír a mis amigas, no hablaba de nosotros. Hablaba de él, de su versión de la historia, de su perdón como medalla. Y yo entendí algo tarde, pero lo entendí, cuando el amor se convierte en una exhibición, deja de ser amor. Cuando el perdón se usa para recordar una deuda, deja de ser perdón. Ese día, en nuestro propio matrimonio, mi marido me hizo invisible. Pero fue también el día en que, sin saberlo, me devolvió la vista.